Algo seguramente charlaron los prácticos quien ya tuvo práctico, pero hoy a las 6 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde se está definiendo por asamblea del gremio docente de acá de La Plata, bueno, qué posición se toma en relación a lo que ya CONADU definió y anunció de paro toda la semana que viene. Eh, si bien es un punto que está siempre en tensión en ADULB y siempre se discute sobre esto que ustedes también mencionaron en las evaluaciones, sobre la dificultad de la discontinuidad por los paros y las suspensiones de clases, si bien es algo que el gremio docente siempre lo tiene en cuenta porque tratamos de impactar lo menos posible en las trayectorias de estudiantes, bueno, sabemos que la situación salarial es muy crítica para quienes estamos en la docencia universitaria, es muy crítica la situación de financiamiento de las universidades también, eh, y es muy crítica la situación en general, ¿no? Porque, bueno, tenemos arrasamiento de derechos en todos los planos. Con lo cual, no hay mucha chance de poder continuar como si nada sucediera y tal vez las medidas de lucha no terminan siendo como las que más nos cierran, pero son las posibilidades que tenemos en un contexto tan complejo, ¿no? Así que si en caso que se defina que el gremio de La Plata adhiere plenamente a las resoluciones de CONADU, la semana que viene, desde la cátedra adherimos al paro y se suspendería el panel que teníamos previsto. No lo vamos a atrasar, o sea, no lo vamos a postergar para la otra semana porque necesitamos arrancar con el módulo de gestión. Entonces, como mucho lo que haremos es a fin de año o finalizando la cursada, que también tenemos prevista una instancia de panel, lo que intentaremos hacer es, bueno, recuperar alguna experiencia que pueda trabajar sobre todo lo que es planificación y gestión, que además están muy enlazadas, o por lo menos en la lógica nuestra, hablamos de una gestión estratégica planificada, entonces todo lo que vamos trabajando en los módulos abona hacia esa lógica, ¿no? De una metodología que articule estas dos dimensiones que muchas veces aparecen separadas. Así que, en términos de una experiencia, será una experiencia que pueda también, articular estas dos dimensiones. Bueno, no, si todo fuera así, este es el último, el último teórico del módulo de planificación. Sabemos que en los prácticos vienen un poco desfasados en relación a lo que se va trabajando en el teórico. Si bien se han atrasado algunas cuestiones de trabajo en los prácticos, el desfasaje también tiene que ver con poder trabajar con mayor profundidad algunas de las ejercitaciones que en el teórico no son muy posibles de abordar y que requieren de más tiempo de procesamiento de ustedes también. Entonces, bueno, siempre va a haber algún desfasaje, es bastante difícil poder articular exactamente los dos espacios. Sí los tratamos de articular en términos de que usamos la misma bibliografía y trabajamos los mismos temas. Ustedes no tienen temas de teórico y temas de práctico. Digo, por ahí ven alguna cosa más en el práctico o alguna mayor profundidad en el teórico, pero los temas son los mismos. Lo que ustedes trabajan de probes, recién salía la pregunta acá con la gente que estaba en el práctico con AUS, lo que ustedes ven de probes de alguna manera está reflejado en muchas de las cosas que nosotros trabajamos en los momentos de la planificación, digo, desde el análisis situacional, el modelo explicativo, el problema focal, las apuestas, las operaciones, digo, bueno, todo eso, si bien el PROES no avanza sobre lo que es el plan operativo, pero muchas de las cuestiones de cómo se llega a eso están trabajadas en el PROES y yo las voy mechando. Si ustedes revisan los Power, van a ver que hay cosas que yo pongo, Sotelo Probes, porque son cosas que voy tomando de aportes de distintos autores y autoras. ¿Sí?
Bueno, entonces, hoy lo que tenemos es abordar lo que es el último por decirlo analíticamente, no porque esté en ese orden, pero el momento de la planificación en este proceso que corresponde a lo táctico operacional, ¿no? Al momento táctico operativo. Nosotros estuvimos viendo momento explicativo, ¿qué más? Momento explicativo, ¿qué más? Momento normativo, muy bien. Sí, ahora. Todavía no lo vimos, pero, pero vimos momento estratégico, ¿se acuerdan? Bueno, entonces la lógica de estos tres momentos que podrían quedar más en el plano de, si se quiere, del cálculo o de la reflexión, la lógica del momento táctico operativo es esta mediación entre todo lo que corresponde al conocimiento, la mediación entre el conocimiento y la acción, ¿no? El momento táctico operativo es el momento del hacer. Táctico operativo, táctico operacional, lo van a ver definido de cualquiera de las dos maneras, pero se refiere al momento del hacer, que también se vincula mucho con lo que ustedes van a ver en el módulo que viene, que es el tema de la gestión, ¿no? De la acción concreta. Ahí para repasar, digo, bueno, nosotros estuvimos viendo, si ustedes ven, ese procesamiento de problemas, porque digo, básicamente la planificación estratégica situacional trabaja sobre el procesamiento de problemas. En el proceso el procesamiento de problemas, nosotros estuvimos de alguna manera explicando cómo nacen y se desarrollan. Estuvimos en el momento del diseño, digamos, haciendo un diseño de lo que sería la situación objetivo a la que queremos llegar y cómo, digamos, trabajar en enfrentar esos problemas. ¿Se acuerdan que hablamos del diseño de operaciones también? No era solamente el diseño de la situación objetivo, sino del diseño de operaciones. También analizamos en el momento estratégico con mayor fortaleza la viabilidad que tenía ese plan que nosotros nos planteamos en el momento del diseño, también haciendo énfasis en lo que es la gobernabilidad, en qué actor o actora somos, que es lo que ustedes están viendo ahora, digamos, que les va a tocar pensar en un problema focal a partir de la entrevista que están viendo y analizando. Bueno, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es qué actor o qué actora son para poder definir como ese problema focal, ¿no? Analizamos la viabilidad del poder ser, este vínculo entre el deber ser y el poder ser. Y también pensamos en atacar en la práctica los problemas mediante las operaciones, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a tratar de desarrollar es justamente eso, ¿no? Que son digo, hay como dos momentos. El primero del teórico, va a abordar algunas características generales del momento táctico operativo. Van a ver que por ahí, como siempre, parece un vocabulario muy técnico y en algún punto lo es, digamos, pero tiene una dimensión también más política en el sentido de tratar de aportar a procesos que realmente tengan un impacto en nuestras intervenciones, en nuestra realidad, y tratar de dotar de herramientas que les permitan a ustedes organizar un proceso de acción de la mejor manera posible, de la manera más reflexionada y estratégica posible, como para que realmente sus procesos de intervención, sus procesos de planificación y de gestión sean contundentes, ¿no? Y sean también metodológicamente rigurosos, ¿no? Entonces va a tener dos momentos, algo que tiene que ver con caracterización general del momento táctico operativo y el segundo momento donde vamos a ver las características de las operaciones, ¿no? Y las diferentes maneras de construir y de poner en acción todo lo que tiene que ver con un plan operativo
y algún ejemplo en ese sentido. Entonces arrancamos. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Así terminamos la clase pasada. Plan operativo, sí. Ahí lo van a ver lo van a ver en el Power, así que les va a quedar. Ahí hay dos cuestiones que como que caracterizan o que son puntos a destacar de lo que es el momento táctico operativo. Uno es lo que dije antes, que es el momento central de la mediación entre el conocimiento y la acción. Bueno, cómo yo pongo a jugar todo lo que estuve analizando, toda esa explicación de la realidad que fui haciendo, todo lo que pensé en términos de generarle viabilidad a mis acciones, lo voy a poner en juego en la acción concreta, ¿no? Todo lo que fui haciendo en los momentos anteriores de alguna manera retroalimenta el momento de la acción, ¿no? El momento del hacer. Y para destacar también es esto de que vamos trayendo, digo, ustedes ven que nosotros vamos trayendo definiciones que dimos al principio. ¿Se acuerdan que la primera definición que vimos de planificación era que era un cálculo sistemático que precede y preside la acción? ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, ahí va tomando forma, porque es un momento de cálculo permanente que precede y preside la acción y que en esta instancia del proceso de la planificación se ve con mayor fortaleza, porque en el accionar concreto vamos generando cambios situacionales y vamos haciendo también nuevas reflexiones y nuevos cálculos en función de esta realidad que se va desencadenando. Entonces, por eso es tan importante que ese cálculo, esa reflexión sobre la acción sea en forma permanente, ¿no? Y que presida siempre la acción, de manera de... Ah, te olvidaste. Ah, de manera que las acciones que llevamos adelante no sean acciones aisladas, sin una conducción, sin una referencia explícita, sin una direccionalidad, sino que aporten a un proceso que estamos llevando adelante de manera más consciente, ¿no? Esperen que quiero sacar esto. Esta. Hay un punto de tensión que se da en el... Voy a sacar esto así no se distrae. Hay un momento de tensión fundamental que se da en este momento táctico operativo que tiene que ver con dos cuestiones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los arcos de coyuntura? Que decíamos el arco de coyuntura, que es digamos, el cambio situacional inmediato que aporta lo que es el arco direccional, que es como la situación objetivo que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Acá me dicen que sí, en el Zoom, ¿se acuerdan? Majo se acuerda, por lo menos. ¿Se acuerdan? Bueno, ya acá veo solamente a Romina, más o menos. Ahora vamos a ver el gráfico de nuevo, pero ¿se acuerdan que nosotros decíamos que hay como en el horizonte del tiempo del plan, nosotros teníamos como distintos planos, ¿no? Entonces estaba el arco de coyuntura que nos marcaba como el cambio situacional que nosotros generábamos a partir de nuestras acciones y que aportaba un arco direccional que era como la situación objetivo. Y después había algo que tenía que ver con lo utópico que estaba por fuera del horizonte del tiempo del plan, pero que de alguna manera nos permitía alargar la mirada, ¿no? Ir como construyendo posibilidades para un horizonte que tal vez estaba hoy más lejano, pero al que podíamos aportar a partir de nuestras acciones. Entonces, la concentración estratégica justamente tiene que ver con la posibilidad, ¿sí? ¿Cómo? Sí, todo bien. Ahora, ¿sabés que no puedo? Si venís un ratito antes de que termine, por ahí sí, pero ahora no, porque además tengo gente en el Zoom, digamos, es un lío, si no. En un rato puede ser, ¿sí? Un ratito antes de terminar la clase, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces digo, hay algo que tiene que ver con con esta tensión permanente entre
las acciones que nosotros generamos que aporten, como decía hoy, en una direccionalidad establecida y estratégica en función de lo que es mi situación objetivo, y la distracción táctica que tiene que ver, digo, ahí está puesto como en palabras no difíciles, pero más, tal vez más no cotidianas, pero tienen que ver con esto de qué pasa cuando yo todo el tiempo trabajo, por ejemplo, sobre la urgencia. Matus ahí hace una distinción que está buena, que nosotros la tengamos en cuenta, porque justamente tiene mucho que ver con nuestro ejercicio profesional. Nosotros trabajamos todo el tiempo con los problemas emergentes, ¿no? Con los problemas cotidianos, con las urgencias, con la necesidad de dar respuesta. Entonces, digo, sin desmerecer eso y sin pensar que uno no tiene que atender a eso, lo que nos invita a pensar es, bueno, ¿cuáles son, digo, cuando nosotros nos ocupamos todo el tiempo de problemas que tal vez tienen un menor peso, digamos, y nos distraemos en esas cuestiones sin pensar cómo vamos acumulando más estratégicamente, corremos el riesgo de nunca estar impactando realmente en la resolución de problemas más estructurales, ¿no? Entonces dice, bueno, él lo compara con la agenda de gobernantes, ¿no? Entonces dice, mucho habla de que a partir de ver la agenda de gobierno uno puede darse cuenta si se está ocupando de problemas más estructurales o de todo el tiempo las contingencias, los problemas emergentes, ¿no? Entonces, lo que invita a pensar es no en la posibilidad de no trabajar sobre los problemas emergentes, sino de ver cómo se organizan esas intervenciones para que no perdamos de vista nuestra direccionalidad y tengamos en cuenta cómo ir de alguna manera corrigiendo el rumbo, ¿no? Y que no sean todas acciones aisladas que no aportan en nada, no acumulan en nada, sino que nos posibiliten sostener un proyecto, un plan de acción que tenemos y que trazamos en algún momento en función de modificaciones que queríamos realizar. Él habla mucho del tema del gobierno, de las situaciones, ¿no? Y el gobierno de las situaciones, ¿se acuerdan que yo les contaba que diferencia lo que es el gobierno con mayúscula y con minúscula? Porque una cosa es gobernar en términos de ser funcionario, funcionaria, ¿no? Y otra cosa es gobernar en términos del gobierno de las situaciones. ¿Qué tanto yo estoy conduciendo lo que hago? ¿Qué tanto estoy gobernando lo que hago? Eso es lo que invita a pensar él en términos de esto de no dejarnos llevar por la distracción táctica, ¿no? Que no esté aportando a una estrategia. Se me rompió el lente. Bueno, se me rompió el lente. Y no sé dónde está el... Bueno, paren que se me cayó el lente. Ahí. Bueno, gracias. Bueno, ahora quedé cieguita, pero bueno. Entonces, es esta tensión permanente entre estas dos cosas. Y otra de las cuestiones que trabaja es justamente que nosotros al intervenir, al llevar adelante nuestros procesos de planificación en una realidad que está en permanente movimiento y que además con nuestras propias acciones vamos generando cambios, cómo articular la velocidad del cálculo con la velocidad del cambio, ¿no? Entonces, él ahí es donde da por tierra todo lo que tiene que ver con pensar en congelar un plan de acción, un plan operativo en un libro, cuando habla de mucho de los planes más económicos, ¿no? Y cuando él hace toda su crítica, digamos, a lo que es la planificación normativa. Entonces dice, bueno, no es posible ese tipo de planificación que queda congelada en un libro y que se trata de seguir pasos, no es posible de pensar en una realidad que está en permanente movimiento y en permanente cambio. Entonces habla de cómo articular estas dos velocidades, porque el tema del tiempo, y ustedes lo van a ver más cuando vean recursos críticos, el tema del tiempo es un tema clave
en la planificación, ¿no? Y en los procesos de gestión en general, ¿no? Porque no solo el tiempo te marca los límites, sino que te marca el ritmo y te marca las oportunidades también, ¿no? Entonces el tema del tiempo es fundamental. Y el tiempo de ir al oculista también. Fundamental para que arreglen los anteojos, que se me acaban de romper, pero no sé si van a permanecer bien. Bueno. Entonces, todo lo que fuimos diciendo tiene que ver con estos submomentos o momentos que él plantea como característicos del momento táctico operativo. Él dice, bueno, hacemos una apreciación de la situación de coyuntura que no es más que lo que es el análisis situacional, el análisis de la situación. Evaluamos distintos escenarios posibles, tomamos decisiones y actuamos y hacemos una evaluación de qué pasa con esas decisiones que tomamos, a dónde nos condujeron y qué nueva situación generaron. Esto de los submomentos no es más que eso, ¿no? Cuando yo hago una apreciación de la situación de coyuntura es porque estoy evaluando también qué pasó con las decisiones que tomé antes. Cuando yo acciono, cuando yo llevo adelante acciones concretas, también hago una evaluación de qué escenarios me van a desencadenar o pueden llegar a desencadenar esas acciones que yo llevo adelante. Entonces, es un juego permanente entre estos 4 submomentos. Y acá estaba, acá les traje lo del arco de coyuntura para que lo recuerden. Esperen que voy a ver, ¿se acuerdan? Ahí está la situación inicial de la que parto, la situación inmediatamente siguiente, que es lo del arco de coyuntura, el arco de dirección, que nos marca el camino hacia la situación objetivo, y el arco de utopía. Entonces es de lo que nos invita a pensar, digo, tanto él como todos quienes trabajamos con planificación estratégica, es que se trata de esto, ¿no? De un proceso permanente entre hacer, revisar, evaluar, rehacer, revisar, evaluar qué se hizo y tomar nuevas decisiones, ¿no? Y un poco lo van a ver al final también con una de las recuperaciones que hacemos, pero de lo que se trata de pensar es eso, ¿no? ¿Cuál es la información, cuál es el proceso de reflexión, cuál es el proceso de análisis que tengo que hacer para tomar decisiones de la manera más rigurosa posible, ¿no? Y que no sea solo que la realidad nos arrastra, sino que intentamos conducir algunos procesos de la realidad en la medida, por lo menos, de las posibilidades que tenemos. ¿Estamos bien ahí? Perdón, entonces los momentos serían 3. 4. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son? De nuevo. ¿Momento? Estos son los normativos. No, los momentos de la planificación, del proceso de planificación, decís, ¿no? Acá la compañera pregunta cuáles son los momentos de la planificación entonces. ¿Cuáles son? Explicativo, normativo, estratégico y táctico. Perfecto. Son esos 4. Pregunta de parcial. Pregunta de parcial. No confundir, hablando de parcial, no confundir momento explicativo con modelo explicativo. A ella lo vieron en el práctico, no confundir. El modelo explicativo es la graficación de lo que es la explicación de la situación. Y el momento explicativo es uno de los momentos de la planificación. Sí, bien. Esto es un poco lo que dijimos recién, ¿no? Que es un proceso de evaluación. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de los arcos de coyuntura decían que ayudaba a una evaluación de cómo iba evolucionando, cómo iba transcurriendo
el proceso de planificación, nos permitía como un monitoreo. ¿Por qué nos permite un monitoreo de la situación? Porque nos permite ver si cada acción que nosotros realizamos, cada cambio que nosotros realizamos, aporta o no aporta hacia la direccionalidad más general, hacia esa situación objetivo que estamos llevando adelante, ¿no? Entonces, un proceso de evaluación permanente entre submomentos, apreciación de la situación, resolución sobre problemas para llevar adelante acciones. Y hay dos criterios básicos que se tienen que tener en cuenta. La concentración estratégica, que ya lo expliqué, y la flexibilidad táctica. Lejos de pensar en la distracción, como decíamos al principio, es pensar en ese margen de acción posible que yo tengo en función del juego que estoy llevando adelante, ¿no? Vieron que siempre hay algo de libertad de acción, que quiere decir, bueno, poder variar algo de lo que yo estoy haciendo, pero que no me saque como de mi rumbo, ¿no? Bueno, uno no puede seguir un plan rígido sin tener en cuenta los cambios que se van dando, ¿no? Si yo quiero llevar adelante un plan de acción donde necesito de la participación de determinado grupo de la población, de determinada organización, digo, y lo pienso en la convocatoria de una manera, y la realidad me marca que hay que hacer otras, digo, hay que hacerse de otras estrategias para poder convocar, poder participar, y de repente veo que si convoco a otra organización, el centro de salud va a estar más presente porque tiene mejor vínculo y más trayectoria con esa temática y demás. Y bueno, variaciones que yo voy haciendo con cierto margen de libertad, pero que acumulan digamos, hacia el camino que yo quiero llevar adelante, ¿no? Entonces, hay que ser flexibles en ese punto, pero sin salirse de lo que es la situación objetivo a la que quiero llegar, que en definitiva no es un punto de llegada, como decíamos cuando hablamos del momento del diseño, sino que es un punto de referencia, que puede ser modificada, porque si la realidad cambia y todo cambia, uno no puede ser tan obtuso, tan obtusa de seguir con la misma situación objetivo. Si hay algo que me va marcando que eso tiene que modificarse, bueno, se modificará, pero en función de una evaluación y de un cálculo que yo haga por las cosas que van sucediendo. Sí. Esperá, vení, ponete, agarrá esto porque si no los del Zoom no te escuchan y... No, con micrófono, viene con micrófono. Dale. Ahí llega. No, que pensaba como en la entrevista al director del Hospital Pena, a Moyano, Sí. cuando él explicaba que lejos de, o sea, cuando arrasa la inundación y él venía o ellos venían con un proyecto de algunos cambios dentro del hospital, cómo pudo dentro de esa catástrofe como aprovecharla de alguna manera, ¿no? En el buen sentido. Y claro, como una oportunidad de insertar el cambio que por ahí de otra manera estaba costando un montón con el resto de los trabajadores del hospital. Y previo a eso, o creo que fue al unísono también, el poder incorporar estratégicamente otros compañeros, o sea, no sé, convocarlo, aquellos que fueron como voluntarios en su momento, incorporarlos dentro de la terrible situación. Nada, eso me parecía como piola. ¿Coinciden con lo que dice la compañera? Sí, lo habíamos hablado. ¿Qué? Lo habíamos hablado en práctico. Hablaron en práctico eso también, bien. Bien, ¿escucharon ahí en el Zoom? Sí, se escuchó Dani, perfecto. ¿Se escuchó? Ah, perfecto, perfecto. acá hay dos mensajes en el chat. No sé si A las ver, ¿qué la dicen? Yoya por decirlo. Una de las estudiantes pregunta estos dos criterios para qué, pregunta Brenda. Entiendo que habla de concentración estratégica y flexibilidad táctica. Y después Jazmín nos dice, pensaba como ejemplo de estos submomentos, el A y el B, desde la planificación de las clases y contenidos de la materia, el formulario de evaluación del primer cuatrimestre. Sí, bien, sí. Estos dos criterios, ¿para qué? Justamente para que, como el momento, primero respondo a esto, como el momento operativo, táctico operacional es el momento del hacer,
el hacer tiene que estar organizado y tiene que estar pensado en función de un objetivo concreto. Ahí está lo de la concentración estratégica, digamos. Y lo de la flexibilidad táctica, lo que decíamos recién y con el ejemplo que trae la compañera, digamos, sirve de ejemplo, valga la redundancia, tanto lo que decía Claudia como lo que decía la compañera, que no me acuerdo cómo se llama, del Zoom, en términos de aprovechar algunas cuestiones como oportunidad digamos, para llevar adelante un plan de acción y tal vez para ampliar algunas cosas. Y en el sentido de lo que trae la compañera de lo que es la evaluación, tal cual. Digo, es como la evaluación lo que nos permite también es hacer un análisis de situación hoy que tal vez nos varíe un poco el rumbo que teníamos previsto porque tengamos que modificar algunas cosas, pero que aportan a un objetivo que es el objetivo general de poder desarrollar la materia y que ustedes, digo, se lleven algunas herramientas en términos de lo que es su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, si para llevar adelante eso nosotros necesitamos hacer algunas modificaciones y no tanto como nosotros las pensábamos, digamos, tener cierta flexibilidad que nos permitan un margen de acción distinto, pero que sigan aportando al fin último de lo que era nuestro objetivo como materia, ¿no? ¿Se entiende? Respondí a lo que preguntaban, no sé quién preguntaba, pero lo de los criterios. Acá Brenda dice entendido, que era quien preguntaba la cuestión Bueno, de... genial, genial. Ahora, nosotros dijimos que un plan es un conjunto de acciones que permiten enfrentar los problemas que nos distancian de una situación objetivo definida, ¿no? Nosotros vamos trabajando sobre problemas concretos para llegar a una situación. Entonces, digamos, el plan, dice Matus, se completa en la acción. Cuando dice el plan se completa en la acción, que es justamente el momento del hacer, no lo dice en términos de, bueno, analicé, diseñé, preví distintas estrategias de cómo llevarlo adelante y ahora acciono. Entonces, listo, ahí se completó el plan. No lo dice en términos de eso, en términos de pasos o etapas, sino que lo dice en términos de que el diseño no puede estar completo antes de llevar adelante las acciones, porque las acciones nos van marcando también estos otros movimientos que tengo que realizar para llegar a la situación objetivo, ¿no? Entonces, así como nosotros cuando hablamos de política pública decimos que la implementación es parte del diseño también y tiene que retroalimentar el diseño, es lo mismo que estamos diciendo cuando estamos hablando en planificación de que el plan se completa en la acción, porque hay un nivel de improvisación necesario, pero improvisación con información consistente. Digamos, hay un nivel de improvisación que es imposible de soslayar, porque si no estaríamos siguiendo pasos rígidos que estaríamos cayendo en la lógica más normativa, ¿no? En cambio, digo, el plan se completa en la acción, hace referencia a eso. ¿Pero cómo? Bueno, una de las cuestiones que Matus propone para organizar todo este proceso, todas estas acciones, primero es pensar en el concepto de operación y después pensar en la lógica del plan operativo que permite organizar, monitorear, evaluar las acciones que vamos realizando, ¿no? Entonces ahí entramos al segundo momento de la clase de hoy, que tiene que ver con volver a retomar, valga la redundancia, retomar qué son las operaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos, lo voy a poner todo junto, ¿se acuerdan que nosotros hicimos primero un modelo explicativo simplificado? Problema focal, causas, consecuencias. ¿Se acuerdan de eso y descriptores? Y después vimos que
aquellos nudos críticos que no eran solo los problemas que impactaban con mayor fortaleza, sino también los problemas que estratégicamente era pertinentes de ser trabajados, que eran los nudos críticos, digo, que tiene que ver con eso, digo, los que impactan con mayor fortaleza en el problema focal, pero también con un criterio más estratégico, más político, de definición de cuáles son los problemas con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, vimos que las operaciones justamente eran conjuntos de acciones que estaban destinadas a alterar uno o varios nudos críticos del modelo explicativo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo de las apuestas, decíamos, para alcanzar esos resultados necesitamos desarrollar determinadas operaciones? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, dice, son los módulos de acción básicos y fundamentales del plan. Constituyen la referencia central del proceso de planificación porque justamente son los que materializan toda la estrategia, ¿no? Y es conjunto coherente de acciones, porque digo, las operaciones, decíamos, tienen que ser complementarias, tienen que estar articuladas entre sí, tienen que acumular en un sentido. Son de alguna manera compromisos de acción, ¿no? Y entonces hay distintos tipos de operaciones. Digamos, no, hablamos de operaciones simples, digamos así, sin nombre y apellido, cuando tenemos un control sobre recursos y variables para que se pueda llevar adelante. Y hablamos de demandas de operaciones cuando no controlamos los recursos y las variables necesarias, pero podemos tener cierta influencia, cierta llegada a actores, actoras que sí tienen injerencia sobre esa operación. ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? A ver ahí en el Zoom o acá. ¿Algún ejemplo de lo que es una operación y una demanda de operación? Piensen en un proceso de intervención, en sus espacios de militancia, digamos, en las prácticas, digo, que ustedes hayan llevado adelante o necesiten llevar adelante algo y hay operaciones, conjuntos de acciones que pueden realizar ustedes con los recursos que controlan y otras que no y necesitan de alguna manera hacer una demanda de operaciones. ¿Se les ocurre algo? Vamos. Hoy a la mañana paré el Hola. teórico y hasta que no me dieron la respuesta, no seguí. A ver, ahí, Hola, ¿alguien? ¿se me escucha? Sí, ¿Se escucha? sí. Ah, bárbaro. No, que hoy antes de entrar estaba viendo la entrevista del director del Hospital de Bahía. Entonces se me ocurre Sí. como el director en la situación, como que lleva adelante operaciones, en tanto tiene el control sobre los recursos y las variables, y por ahí las demandas de operaciones en esos equipos de trabajo. No sé, se me ocurre el jefe de servicio de guardia que se cierra la guardia y que tiene como la demanda de decir, bueno, para poder volver a rearmar esta guardia necesitamos tal o cual cosa. Entonces, como que tiene una influencia, una demanda por sobre lo que sería el director como cabeza de las operaciones. O sea, vos te enfocás, digamos, en quién es el jefe de la guardia que demanda de alguna manera operaciones Claro, que no tiene bajo su control al director. sí, Sí, puede llegar a ser ese un ejemplo. Sí, mismo también el director no tiene todos los recursos. Pero en la entrevista decía, no hay cosas que tuvimos que pedir al Ministerio de Salud. Exacto. Acá la compañera dice que el director tampoco controlaba todos los recursos, que había cuestiones que tenía que pedir al ministerio. Es importante también saber que cuando se habla de demandas de operaciones, como no se está hablando o de control de recursos, no se está hablando solamente
de recursos materiales, ¿no? Sino que se manejan distintos tipos de recursos. Se habla de los recursos políticos, económicos, cognitivos, organizativos. De repente, ustedes quieren llevar adelante un plan de acción que requieren del conocimiento de profesionales o técnicos, técnicas específicos o específicas, ¿no? Entonces hay que hacer una demanda a otra organización comunitaria, a otro organismo, digamos, a otro sector que me permite, digamos, en esa confluencia poder llevar adelante una estrategia que tengo definida en función de un problema que detecto en la comunidad en la que trabajo, ¿no? Que relevo de la comunidad en la que trabajo. Entonces digo, esas demandas de operaciones no tienen solo que ver con lo económico, con lo material, sino con otro tipo de recursos necesarios. O necesito de la decisión política de alguien que tiene llegada o tiene influencia sobre un sector de la población y que me permite que ese sector colabore o forme parte de ese proceso en el que yo estoy llevando adelante, ¿no? Pero no tengo el control político de esa situación y requiero de una alianza estratégica con esa persona que sí tiene cierta llegada por referencia, por trayectoria, por historia en la comunidad o por lo que sea, que me permite de alguna manera llegar a esas personas a las que quiero llegar, ¿no? Práctica de este año, A ver. tiene que ver. Sí. Que la trabajadora social de la escuela en la que estamos, ahora, por ejemplo, va a hacer una visita, una situación muy compleja, a una familia por un estudiante, y va con una referente del club de fútbol que tienen un programa programa sociocomunitario educativo. Tal cual. O sea, eso fue estratégico, digamos, porque sabe que ese pibe a ese lugar sí fue mucho más de lo que fue a la escuela, además. Sí. Y que hay otros conocimientos, digamos, de la familia, del pibe con el club, y eso. Sí. Va por ahí. Sí, sí, puede ser pensado. Digo, también puede ser pensado en la lógica, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos el código de personalidad de actores, actoras? ¿Se acuerdan que veíamos las motivaciones, los intereses, los saberes, digamos, todas cuestiones que eran pensadas en función de quién puede cooperar o quién puede convertirse en alguien que esté realizando una cooperación sobre lo que es tu plan de acción? Digo, bueno, en este caso esta persona, esta profesional, digo, necesita llegar a este chico, digamos, y entonces, digo, nada, genera demanda en otras personas que tienen mayor llegada, que tienen mayor vínculo, que pueden establecer una cuestión de mayor confianza y en función de eso, digamos, puede hacer un abordaje más digamos, más importante, ¿no? Como un abordaje más favorable para el chico, para la familia, para... Bien. Ana, acá en... A ver, ahí espera, Majito, que ahora que no se olvide de lo que va a decir. Siento que es como una IA. No, me tengo que recargar, ¿no? No, yo pensaba un ejemplo que tiene que ver con nada, un espacio de militancia que se llama Trabajo Barrial de la Resistencia, que nuestro gran horizonte, digamos, es no solamente que todos les pibes vayan a la escuela, sino que estén alfabetizadas, digo, un montón de cuestiones que hoy por hoy también se vuelven muy complejas, digo, y en esto de las operaciones, los nuevos problemáticos que tienen que ver con, bueno, no llegar a la escuela por diferentes cuestiones, o incluso, digo, estar en años avanzados y no saber leer y escribir. Digo, como estas operaciones que nos damos, no sé, buscando intereses de los pibes, tipo, no sé, una canción de Elegante fue en su momento una herramienta para decir, bueno, esto genera interés y articulamos con el equipo de orientación escolar para un pibe en particular, digo, no sé si está bien eso. Como en esto de los recursos que no son necesariamente económicos, sino que, bueno, tenés como que darte medio que la estrategia. Ahí, Majito, ¿qué iban a decir? No, iba a leer una de las intervenciones del chat. Jazmín decía, como otro ejemplo, pensaban las derivaciones que se necesitaron hacer a otros hospitales privados en Bahía Blanca de varios pacientes en situación crítica en relación a la demanda de operación. Sí, bien. Eh, Sí. Es importante ahí diferenciar lo que vamos a ver ahora, digo que las operaciones son conjuntos de acciones, ¿no? Y son compromisos de acción en términos de que tiene que estar claro quién es el responsable, en qué momento se va a llevar a cabo, quién lo va a hacer, y que engloban o
justamente articulan distintas actividades. Digo, esto que decía Valen de la canción que utilizaron, bueno, ese trabajo sobre la canción aportó a un conjunto de acciones que buscaban, por ejemplo, no sé, vincular nuevamente a los pibes a la escuela. Digo, entonces, es importante diferenciar lo que son las operaciones como conjunto de acciones y las actividades que forman parte de la misma. Ahora ahí cuando cuando veamos más el plan operativo, van a ver la diferencia. Bueno, un poco lo que dijimos, que nos permiten las operaciones, materializan la estrategia. Entonces ahí traía un ejemplo de lo que fue, o lo que es, porque continúa de alguna manera, el plan de prevención de acción y vacunación frente al dengue y de las distintas operaciones que se pusieron en marcha, ¿no? Lo que tiene que ver con descacharrar, no sé si es descacharrar o descacharrear, no sé, no me sale nunca. Hoy a la mañana no me salió. Bueno, eso, todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver con la vacunación en sí misma como parte de la estrategia. Y hoy la vacunación no es solo ir y vacunar. Hay que definir quiénes son los que van a aplicar las vacunas, hay que definir cómo llegan las vacunas a los vacunatorios, hay que definir las postas, hay que definir quiénes son destinatarios. Digo, bueno, un conjunto de acciones que se despliegan para poder, sí. Ay, sí, cómo no, que estoy quedando seca. Como parte de ese conjunto de operaciones, digo, que se llevaron adelante para el plan de prevención, todo lo que tiene que ver con la atención telefónica, la guardia telefónica y la atención de las consultas y la vinculación de esa atención de las consultas con el seguimiento de un mapa de riesgo y de un monitoreo de cómo se va desarrollando, o cómo va avanzando o reduciendo los casos de dengue en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esos podrían, cada uno en sí mismo es un conjunto de operaciones que se despliegan para materializar esa estrategia que se definió en términos de la reducción no sé si desaparición, pero el control del dengue, ¿no? Esperen que estoy tomando el mate. Y entonces, digo, cada una de esas, como yo decía recién, lo que tiene que ver con esa operación que tiene que ver con la vacunación, despliega una serie de actividades que es lo que permiten que esa operación se realice, ¿no? Pensar también de parte de la población, pensar aquellas poblaciones que están fuera de riesgo, que ya fueron vacunados también. Sí, sí, claro, una evaluación de quiénes deben ser los destinatarios, quiénes son las personas con mayor riesgo, quiénes, digamos, sí, como, eso es como parte de la definición, ¿no? Bueno, son la acción que permite llegar a donde queremos y donde podemos, porque recuerdan que nosotros vimos la viabilidad de las operaciones. La viabilidad tiene que ver con eso, con qué podemos hacer y cómo generamos las condiciones para hacerlo. Bueno, entonces, ya vamos terminando, ¿no? Entonces decimos, las operaciones pueden tener distintos grados de complejidad. Ustedes piensen en el conjunto de operaciones que son necesarias de desplegar para un plan de vacunación provincial y piensen lo que puede llegar a ser, bueno, eso en términos pensado en cada uno de los municipios, eso pensado en cada uno de los barrios, eso pensado en cada uno de los centros de salud o postas de vacunación, digamos, bueno, tienen distintos niveles de complejidad. Y lo que decimos cuando decimos que son compromisos de acción, también decimos que se requiere un compromiso de organización de ese proceso de acción, ¿no? Entonces, organizarse para gestionarla. Y ahí se propone lo que tiene que ver con matrices de monitoreo o, digamos, instrumentos que permitan establecer, bueno, por ejemplo, una matriz posible es el resultado al que quiero llegar, cómo llego a ese resultado, a través de qué productos,
cuáles son las operaciones que necesito desplegar, quiénes van a ser responsables de esas operaciones, qué recursos tengo que tener para llevar adelante esas operaciones, cuáles son los plazos. Ustedes recuerdan, ahora lo vamos a ver en una de las de los gráficos, que ustedes también lo vieron cuando vieron cadena de valor y organizaciones, cómo los recursos a través de las operaciones se transforman en productos específicos que aportan a alcanzar los resultados, ¿no? Bueno, eso en una matriz estaría definido así. Esto nos permite también en los equipos de trabajo poder organizarlo, digamos, justamente esto, dividir la tarea, organizarla, coordinarla, monitorear hasta dónde vamos avanzando, hasta dónde no. Y entonces nos permite consolidar mejor todo ese proceso de intervención. Digo, y ahí entramos en esta tercera parte, que es como la definición de lo que es el plan operativo y un poco lo que fuimos diciendo de las operaciones, ¿no? Y este es el gráfico que yo les decía, que ya lo vieron, que no es nuevo para ustedes, cómo se transforman los recursos en productos a partir de las operaciones y cómo esos productos van garantizando resultados. ¿Se acuerdan que los productos eran los bienes o servicios que brindaba, por ejemplo, una organización? Bueno, que genera determinados resultados y que aportan a el establecimiento de impactos a nivel social, ¿no? Es ese proceso Ani, mediante el cual los recursos se transforman en productos. Sí, ¿se escucha bien? Soy Evi. sí, Nada, sí. como para bajarlo a un poco la realidad, no me iba a poder ir tranquila si no hablaba de lo que está pasando con la comunidad disca. Esperá que no estoy escuchando bien, Evi. ¿Se escucha bien ahí? Porque estoy con los Ahí se escucha un auriculares, poco mejor. ¿Qué decías? pero ahí no. Digo, no puedo dejar de hablar de lo que está pasando con la comunidad disca, que somos Ah, víctimas, con la comunidad disca, sí. sí, ¿En qué que sentido? somos víctimas de las operetas políticas, de, de todo lo que como que se estaba haciendo el sector y tipo no se puede hacer nada con eso. Hay cada vez más usuarios de un montón de discapacidades que le faltan prestaciones, bueno, un montón de cosas y Sí, tipo, estamos siendo víctimas de las operetas políticas y duele ver cómo se tiene que salir. No sé si duele, pero a mí me duele ver cómo chicos que por ahí no tienen una discapacidad como la mía, sino que están más comprometidos, tienen que salir a la calle a protestar por algo que les corresponde y que el gobierno no se está haciendo cargo. Entonces, nada, cuando hablaba de las operaciones, pensaba que nosotros también somos víctimas de malas operaciones políticas y por eso pasamos lo que pasamos, ¿no? No sé, sí. En realidad, perdón. a ver, nosotros estamos pensando esto en nuestro ejercicio profesional o como, digamos, o como una herramienta más para tener procesos eh, de mayor niveles de emancipación también, o lo estamos pensando en una lógica de una perspectiva política, ideológica que tenemos nosotros, lo que no quiere decir que otras personas no utilicen esto mismo en función de otros objetivos o de aportar a otro tipo de resultados, ¿no? Había quien decía Claro, que también, a eso digamos, iba. desde la oficina del presidente también trabajan en una lógica estratégica, pero bueno, en una, en un, Claro, lo que, en un, lo quería, Todos lo planifican. quería,
Con una intencionalidad Pero sería, distinta, claro, con claro, un objetivo eso iba. diferente, ¿no? Sí, Lamentablemente, debería digo, poner en tal vez no, paralelo. no en la lógica exacta de lo que es la planificación estratégica situacional, pero digo, sí en una lógica de planificación que evidentemente no les está saliendo tan mal, ¿no? Así que tienen un buen análisis de actores que les permite avanzar, por lo menos hasta el momento, sin tanta resistencia, además de que tienen un plan claro de avance sobre cualquier situación de protesta, de resistencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, Claro, lo nosotros quería lo poner pensamos en en otra lógica. paralelo, no, ¿Cómo? en paralelo con, lo quería poner en paralelo con lo que estabas hablando, cómo pasa del otro lado también. Por Sí, eso me llamó la atención. sí, sí, Gracias, sí. Emi. No, y además digo que esto, en definitiva, digo, tanto lo que vemos en políticas públicas como lo que vemos en planificación, como lo que vemos en gestión, nos permite de alguna manera entender o poder, como sin meternos en la lógica del blanco y negro solamente, poder comprender cómo se desencadenan algunos procesos, ¿no? Digo, un poco la idea también tiene que ver con eso. A ver, entonces, por último, y ya no les hincho más con estas cuestiones. Estamos bien igual, tiempo. ¿Qué plan operativo hay por detrás de la evaluación de la implementación del Plan 2015 de la Licenciatura en Trabajo Social? ¿Ustedes saben, o si no saben, alguno contestó el formulario que circuló el año pasado sobre el Plan 2015? Bueno, vos sí, pero ella pues está en la comisión. Pero digo, ¿alguien contestó el formulario que circuló entre estudiantes sobre la evaluación del Plan 2015? Bien, perfecto. Bueno, ustedes saben que eso es parte de una estrategia que tiene que ver con evaluar la implementación del plan, ¿no? La idea era hacerlo terminada la primera corte terminó cuando arrancó la pandemia, entonces eso se retrasó, digamos, esta evaluación, pero se plantea una evaluación de lo que es el proceso de implementación para poder pensar justamente en tener información consistente, información consolidada, para, en todo caso, hacer recomendaciones sobre algunas cuestiones que funcionan o que no funcionan en relación a la implementación del plan, ¿no? Entonces, ensayé ahí, tomando como base algunas de las cuestiones que fuimos trabajando en la comisión, un modelo digamos, de situación objetivo. Bueno, murió. Ahí está. Ahí está. Y de resultados, ¿no? De resultados que aporten a esa situación objetivo, ¿no? Entonces, si es proceso de implementación del plan de estudios evaluado integralmente con amplia presencia y participación de los diferentes claustros a través del cogobierno, con información relevada, sistematizada y analizada, conclusiones y propuestas de acción consensuadas, informadas y difundidas en el ámbito de la comunidad educativa de la licenciatura en Trabajo Social. Si esa es la situación objetivo, bueno, ¿cuáles o qué resultados tenemos que generar para llegar a esa situación objetiva? Ahí puse parte, no puse todos, ¿no? Pero diseño evaluativo realizado y aprobado por el cogobierno, equipo técnico de coordinación del proceso y comisiones de seguimiento conformados y en funcionamiento, estrategia de relevamiento de la información, registro y sistematización definida y viabilizada, esquema de entrevistas individuales y grupales definido e implementado, esquema de financiamiento, si fuera necesario, del proceso definido y garantizado, documento con conclusiones y propuestas elaborado y difundido. Estos resultados nosotros necesitaríamos tener si queremos llegar a la situación objetivo que establecimos, ¿no? Ahora, para llegar a esos resultados tenemos que llevar adelante el conjunto de operaciones, ¿no? Entonces, tomando uno de los resultados, como para que les sirva de ejemplo, lo ven tranquilo en sus casas, tranquilas y tranquilos en sus casas, no vamos a desglosar todo ahora, pero si tomáramos uno de los resultados, que es esquema de entrevistas individuales y grupales definido e implementado,
el producto, entrevistas a actores y grupos representativos realizadas, ahí tenemos distintas operaciones: conformación de comisiones de seguimiento, selección de grupos y actores a quienes se realizarán las entrevistas, realización de entrevistas por parte de equipos seleccionados, organización del sistema de registro y sistematización de la información relevada. Cada una de esas operaciones tienen acciones concretas, tienen actividades concretas, que son esas que están ahí en ese cuadro, y responsables y tiempos. Esto es lo que puede ser una organización de un plan operativo, digamos, un plan de acción, ¿no? Entonces le permite ver a ustedes cómo organizar. Digo, podrá haber algunas inconsistencias, tendremos que ver ahí si algo está definido exactamente como operación o no, o alguna actividad es más operación o lo que sea, pero de función de fecha. Mirá lo que puse acá. No, pobre, se murió la fecha. En vez de definición de fecha, puse de función de fecha. No, era definición de fecha. Bueno, lo que permite ver cómo se puede organizar un proceso de acciones que aporten a resultados que a su vez nos permitan llegar a la situación objetivo que establecimos. ¿Se entiende? Bueno, y ahí lo que les traje como para tener en cuenta también, no sé por qué, no, esto no anda. Ahí está. No, pero falta. Ahí. Esto. Ahí Alejandra Wagner, en una de las fichas que trabaja sobre los distintos momentos, trabaja sobre pistas para tener en cuenta o algunas tareas a realizar en cada uno de los momentos, ¿no? Yo les traje los de momento táctico operacional para que ustedes lo vean, que no tiene que ver más que con lo que estuvimos hablando, ¿no? Organizar la acción en el cotidiano, administrar y monitorear planes de trabajo, identificar y gestionar disponibilidad de recursos, evaluar pertinencia de operaciones, evaluar alcances y resultados, recuperar, comunicar, dar visibilidad a logros, monitorear cambios de articulaciones. Bueno, son tareas a realizar que nos permiten hacer un proceso de reflexión, acción, reflexión, acción. Nos permite materializar de alguna manera este proceso de planificación que hablaba de, bueno, hacer planes, evaluar, realizar acciones, evaluar resultados, volver a pensar en qué nueva realidad se generó, volver a pensar acciones, prever escenarios posibles, evaluar, digamos, y a partir de esos cálculos que hacemos ir retroalimentando nuestras acciones. Digo, eso es como algo más cotidiano que ustedes pueden pensar en un lenguaje más vinculado a lo que ustedes hacen y que les da una idea de cuáles son las acciones que, o las tareas que se realizan en el momento táctico operativo. Y ahora sí, para terminar, y ya nos vamos, el proceso de planificación entonces supone articular los momentos explicativo, normativo, estratégico y táctico operacional en una forma tal que conformen un sistema oportuno y eficaz de toma de decisiones y resoluciones. En definitiva, nosotros lo que queremos es aportar herramientas para que ustedes lleven adelante con rigurosidad metodológica y política también sus procesos de intervención, su ejercicio profesional y que les permitan tomar con mayor libertad, pero también mayor seriedad y contundencia las decisiones que van tomando en el cotidiano de sus intervenciones, ¿no? En definitiva, son herramientas que intentan aportar al ejercicio profesional y que tomarán tal vez el concepto de viabilidad, tomarán cómo pensar en construirle viabilidad a sus acciones, tal vez tomarán la idea de poder realizar un mapa de actores y ver quiénes pueden cooperar y quiénes no en función del plan de acción que ustedes tienen, tomarán la idea de reconstruir las distintas explicaciones situacionales, tomarán la idea de pensar, bueno, qué actor son, qué actoras son, qué gobernabilidad tienen sobre el problema que están trabajando, tomarán la idea de cómo organizar sus procesos de intervención, tomarán todas las ideas, tomarán algunas o se quedarán con lo que les vaya resonando y en el ejercicio profesional les haga recordar
esta materia y este módulo, que pueden haber padecido mucho, pero que les aseguro que en algún momento les va a aportar porque se van a encontrar mucho en su práctica con este tipo de cuestiones. Así que, bueno, nada, lo repasarán y lo sintetizarán un poco más para el parcial, que en general tiene que ver con poder ejercitar algunas de estas cosas que vimos. Mucho de eso lo van a retomar también en el módulo de gestión con María. Y bueno, y por ahí cuando traigamos alguna experiencia que les permita visualizar cómo se da todo este proceso. Sí. Les queda un parcial, a ver, No se les escuchó, queda el Ana. trabajo práctico, digamos, igual eso lo van a charlar bien los prácticos. Un parcial queda, que es el parcial del segundo cuatrimestre. Y 2 Y después va a TP. haber un trabajo práctico que tiene como 2 partes y una de las partes de ese trabajo práctico es el coloquio. Digamos, es eso. La idea es que puedan tener también una instancia oral, grupal y colectiva donde puedan explicitar o poner en palabras las cosas que fueron trabajando en ese trabajo práctico. Así que es eso lo que queda. Un parcial del segundo cuatrimestre sí hay. El parcial no sabemos todavía, pero creemos que no, que áulico no, porque bueno, tenemos también gente que cursa de manera remota, entonces creemos que no. Pero sí seguramente va a ser en la lógica de lo que fue el primero, pero teniendo en cuenta sus evaluaciones, que muchos dijeron de la complejidad de las consignas y la dificultad de al ser tan amplias poder realizarlo. Entonces tomaremos algunas de esas cosas que ustedes dijeron en las evaluaciones y trataremos de hacer un parcial que trabaje sobre la ejercitación de algunos de estos conceptos, pero que les permita realizarlo con mayor tranquilidad, digamos, por decirlo. Me gustaría agregar una cosita porque estamos cerrando lo que es el módulo 3 de la materia. A ver, Tenemos gente, escuchen. solo un comentario, digo, estamos cerrando el módulo 3 de la materia, que es el corazón de la materia. Lo trabajamos en sobre todo el primer semestre y un poquito ahora, pero en las instancias de los prácticos nos vamos a quedar rumiando muchas de las cosas que planteó Ana durante todas estas clases. Lo importante es pensar o volver a recuperar aquellas operaciones eh, más contundentes o más sustantivas del módulo de PES y que las vamos a ir laburando en los prácticos, ¿no? Siempre decimos esto, cuando uno identifica la planificación, generalmente identifica los objetivos y las tareas o acciones o operaciones que va a llevar adelante. Fíjense el recorrido que nosotros les invitamos a hacer desde los prácticos, que es pensar en los problemas y ver de esos problemas cuáles vamos a atacar en función del actor que somos. Entonces, tenemos el ejercicio sobre el análisis sobre el Hospital Pena y la invitación es a constituirse en parte de ese equipo ampliado que va a contribuir a la dirección a pensar una estrategia de intervención, ¿no? Entonces, esa estrategia de intervención las vamos a pensar en función del listado de problemas que empezamos a armar hoy en los prácticos que ya tuvieron y en los que están por tener, vamos a empezar a laburar eso. Por ahí, como vamos a tener paros y demás, vamos a tener que trabajar un poquito de manera sincrónica, pero el propósito de todo ese proceso es plantear una estrategia de intervención que contribuya al equipo de la dirección del Hospital Pena ese ejercicio de planificación, digamos, ¿se entiende? Así que bueno, un poco la invitación en ese sentido es recuperar todo lo que fuimos viendo con Ana en este módulo, en los prácticos que nos quedan, y después nos vamos a meter de lleno en gestión. Eso por un lado. Por otro lado, me están diciendo que hay algunos compañeros que todavía no completaron el formulario de evaluación, 27 faltan particularmente, así que los invitamos también a realizar esa tarea. Piensen que es condición de cursada la evaluación, porque justamente también nosotros tomamos decisiones en función de esas evaluaciones. Entonces, para nosotros es importantísimo que ustedes puedan completar. Bueno,
Nos seguiremos viendo en los teóricos, ya en mi caso más como oyente o como participante, pero bueno, les agradezco mucho la atención y la garra que le pusieron al módulo, que sabemos que es complejo, pero bueno, ya a partir de la clase próxima se encontrarán con María Bonicato, con la titular y alma mater de la cátedra, bueno, que va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el módulo de gestión. Bueno, así que muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.